8 de la mañana y atención porque esta semana tuvimos buenas noticias en términos de que la justicia falló a favor de la Asociación del Personal Aeronáutico en lo que tiene que ver con una disputa que venía por el derecho a huelga. En este caso anulan el intento del Poder Ejecutivo Nacional de declarar esencial al transporte aerocomercial, algo que obligaba a las organizaciones sindicales a prestar de todas maneras el 50% de los servicios en caso de paro. Esto obviamente que limitaba el derecho a huelga. Estamos en comunicación con Cecilia Mochia, que es prosecretaria de prensa de la Asociación del Personal Aeronáutico, para que nos cuente un poco más. ¿Qué tal? Buen día, Cecilia. Acá Robertina y Clara. Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atender. Bueno, Cecilia, contanos qué significa esto para ustedes. Significa un paso más en mantener la posibilidad de nuestros compañeros, a nuestras compañeras, como lo hicimos siempre, con la herramienta fundamental de todo sindicato, que es la huelga, ¿no? Y que además está garantizado en nuestra Constitución Nacional. ¿Qué había pasado hasta este momento? Lo que viene ocurriendo es que desde el DNU, que es ese del 70, del año 2023, que es un mamotreto de leyes, se había intentado modificar toda la legislación laboral haciendo una reforma por decreto. Eso fue declarado inconstitucional. Dentro de esta pretendida reforma ya se había intentado agregar el carácter esencial al transporte aerocomercial, que no era ni más ni menos que un intento de disciplinamiento, porque el plan de este gobierno desde el inicio fue la destrucción de Aerolíneas Argentinas y de todas las empresas públicas. Entonces, obviamente habían leído que eso iba a traer conflictividad, porque parecen pero no son. Entonces, ante esa posibilidad querían atajarse disciplinando a los sindicatos, queriendo evitar la capacidad de hacer huelga, que además para los sindicatos aeronáuticos, bueno, es fundamental poder hacerlo porque es el medio de presión principal. Eso les había salido mal, sin embargo había quedado vigente otro artículo, porque tanto modificó este DNU, que entre las cosas que modificó de manera ilegítima, también inconstitucional, fue el Código Aeronáutico, que se hizo por decreto. Esa modificación, cuando sabemos que los códigos de fondo pertenece al Congreso, su modificación, pero bueno, son una de las tantas cosas que se están haciendo totalmente al revés. En esa modificación del Código Aeronáutico también se afectaba el derecho a huelga, marcando la esencialidad del transporte aerocomercial. Y con base en esta regla que había quedado vigente, porque el DNU todavía sigue vigente en su parte no declarada inconstitucional, reglamentaron a través de 2 decretos, no les bastó con uno, sino con 2 decretos, otros 2 decretos. O sea, insisto con la palabra decreto porque así está gobernando este gobierno, no cero democracia. Entonces reglamentó la esencialidad, imponiendo que se podía hacer huelga, pero había que garantizar un 50% de los servicios, lo cual, bueno, le saca todo el sentido al derecho de huelga, limita totalmente ese derecho constitucional que tenemos, pero por sobre todas las cosas sigue desviando el conflicto esencial que tenemos hoy por hoy los trabajadores, las trabajadoras de Intercargo y de Aerolíneas Argentinas, que es el conflicto salarial, claro, con un desfasaje respecto de la inflación de ya cada día que pasa el desfasaje mayor está cercano a un 90%, digamos, es una brutalidad. Es un desfasaje planificado, es un apriete planificado, obviamente. Sí hubo dinero para retiros voluntarios que nosotros denunciamos como despidos encubiertos. Muchísimos millones de pesos se bajaron para retiros voluntarios, no así para la mejora salarial, ni para un plan de la empresa. Más bien todo lo contrario, lo que pretenden es su desguace, su destrucción, como lo están haciendo en estos días a través de la ley que presentó
Hernán Lombardi. Claro, para algunas cosas hay plata y para otras no. ¿Cómo están ahora ustedes? Decías, bueno, el tema de la recomposición salarial, ¿tienen en agenda también de lucha y de pelea la posible privatización, esto que se está tratando, este proyecto de Hernán Lombardi que mencionabas recién? ¿Cómo es la situación de los trabajadores y trabajadoras en el día a día? Y en el día a día hay una incertidumbre muy grande, porque primero que lo fundamental es que el dinero no alcanza para llegar a fin de mes. Los compañeros están haciendo malabares primero para pagar el transporte y poder llegar a los lugares de trabajo, y después para sobrevivir. Hay compañeros endeudados para pagar alimentos, otros que directamente no llegan. Además, la empresa también descuenta de manera ilegítima los días de asamblea, los días de paro, con lo cual en este año todos los meses hubo una reducción salarial por estos descuentos, lo cual agrava muchísimo más la situación, y en general hay un gran descontento, pero bueno, eso empujó a muchos compañeros a que tuvieran que irse porque no pueden sostener, bueno, los que tienen familia, los que alquilan, tienen personas a su cuidado. Es muy difícil sobrevivir con salarios, en algunos casos, de 500.000 pesos, que son los salarios básicos que nosotros tenemos. Después hay otros que llegan a 600.000, o 700.000, o 800.000, dependiendo de la antigüedad de las funciones, pero hoy en la Argentina la canasta básica para 4 personas en el mes de agosto era de 936.000 pesos, con lo cual, digamos, ganar esa cantidad de dinero nos deja una gran cantidad de trabajadores casi por debajo de la línea de pobreza. Cecilia, y esos compañeros que decías que se fueron por este tema de que no les alcanza el dinero, ¿a dónde se van? ¿Se van a trabajar a otra aerolínea, a otro tipo de trabajo? Y se fueron cerca de 1.500 compañeros con destinos diferentes. Algunos habrán conseguido trabajo, otros se fueron a otros rubros, porque no es que en el país llegaron 10 aerolíneas nuevas, digamos, no pasa eso tampoco. Así que esa es un poco la situación. Recién, Cecilia, hablabas de intento de disciplinamiento, y lo vimos hace 2-3 días atrás con el tema del paro a nivel nacional, que también se dio en términos aeronáuticos, y el apuntalamiento en particular a Pablo Viró. ¿Sienten ustedes también que son apuntados específicamente? ¿Cómo se sienten con eso? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en principio nos solidarizamos con Pablo, porque el escrache que realizaron a través de la app Mi Argentina en todos los sitios públicos es una práctica directamente del nazismo. No sé si llegaron a ver sí. Bueno, por eso te lo preguntábamos, sí. Claro, bueno, en principio nos solidarizamos con él, porque además hay telegramas enviados a la comisión directiva de APLA para solicitar el desafuero de los representantes gremiales. La persecución es muy grande. Con respecto a nuestro sindicato, al principio, recuerdan que al principio de año hubo también un paro nacional al que nosotros, por supuesto, adherimos, y por la adhesión a ese paro nos cobraron una multa millonaria, prácticamente imposible de pagar. O sea, esa es la forma en la que ellos están intentando frenar todas las luchas, cuando la verdad sería tan fácil como sentarse a negociar salario. Pero hay por un lado, incapacidad de dialogar con los sindicatos y llegar a buen puerto, porque no tienen esa práctica, pero tampoco tienen esa intención. Lo cual genera una cantidad de conflictos. Cada día hay un conflicto nuevo, se cierra una nueva dependencia del Estado. Eso implica una cantidad de trabajadores en la calle todos los días, entonces la conflictividad va subiendo, y hablan de cosas que no hacen a la cotidianidad de nadie. Hablan de los millones de inversiones que vinieron por el blanqueo, por ejemplo, y ayer leí algunos tweets de los funcionarios diciendo el empleo que eso va a generar. O sea,
ya estamos llegando al año de gobierno y lo único que creció fue el desempleo. Hubo un descenso brutal de la cantidad de trabajadores registrados. El aumento en puestos de trabajo se dio en los sectores no registrados. Esto se ve favorecido por la reforma laboral que impusieron. Entonces, ante esta situación, bueno, desde los sindicatos por lo menos pensamos que hay que resistirlo y que hay que empezar a pensar en otro proyecto de país, que hay que empezar a ser consecuentes con nuestro propio proyecto de país, pelear por eso, y sabemos que no es fácil, pero bueno, el otro camino es entregar absolutamente todos los derechos y por lo menos no está eso en la agenda de APA. Estamos en comunicación con Cecilia Mochia, prosecretaria de prensa de la Asociación del Personal Aeronáutico. Cecilia, ¿cómo siguen las próximas semanas? ¿Cuáles son las acciones que tienen previstas? Bueno, hay mesas de diálogo, el último paro nacional que fue realizado en solidaridad con los trabajadores aeronáuticos, las trabajadoras aeronáuticas. Ese fue el eje central que motivó la conformación de la Mesa Nacional del Transporte. A esta mesa se han sumado un montón de sindicatos de otras actividades, como docentes, aceiteros. En el resto del país se han sumado otros sectores, docentes universitarios, bueno, muchísimos otros sectores. Creemos que ese es el camino de lucha y de unidad que hay que profundizar. Entendemos que va por ese lado, y si bien todavía no hay determinada una acción concreta, seguimos profundizando estas mesas de diálogo entre trabajadoras, trabajadores, y bueno, probablemente haya alguna medida similar o de una amplitud mayor a lo que fue el paro del 30, porque, como te decía hace un ratito, la conflictividad sigue creciendo porque el gobierno la está impulsando, ¿no? Y en términos de eso, se viene el verano, estamos a nada de pisar las vacaciones. ¿Qué va a pasar con los usuarios? Digo, que quizás ya se sacaron un vuelo a sus provincias. ¿Qué les podrías decir a ellos? Digo, ¿está garantizado? ¿Vamos a tener que esperar a días antes de que eso ocurra? ¿Qué están viendo ustedes? Y con respecto a los pasajeros, nosotros, cualquier medida de fuerza que se tome en cualquier transporte afecta a los pasajeros, eso lo sabemos. No son nuestros enemigos, todo lo contrario. Nadie quiere perjudicar a los pasajeros, pero es inevitable hacerlo porque es lo que todos los sindicatos tenemos como para presionar y obtener, en este caso, una mejora salarial para los trabajadores, con un atraso salarial de 90% debajo de la inflación. Entonces, lo que le puedo decir a esos pasajeros es que estén atentos, que tengan paciencia, que probablemente haya reprogramaciones de vuelos. Esto ya se le viene avisando al gobierno, porque no quedan otras alternativas. No hay una mesa de diálogo, claro, ni con las autoridades de la empresa, ni citaciones del Ministerio de Trabajo. Lo único que hay es esta presión con que, ustedes piden salario, bueno, vamos a privatizar las empresas. Entonces es como una cuestión de premio y castigo, y así no se conduce un país, y ante eso no nos queda otra que resistirnos y por lo menos dar la lucha. No decimos ni siquiera que la vamos a ganar, pero la lucha hay que darla. No podemos dejar que se arrase absolutamente con todos los derechos, con las empresas públicas, como además Aerolíneas, Intercargo, que significan soberanía nacional. Intercargo es una empresa superavitaria, da ingresos en dólares al país. Entonces no nos queda otra que dar esa lucha. Y bueno, como te decía hace unos minutos, nos parece que se resuelve muy fácil, con un llamado telefónico, una propuesta salarial digna para los trabajadores, para que puedan seguir trabajando en condiciones favorables, y que estas empresas, en lugar de intentar ser desguazadas, por lo menos haya un plan alguno de sostenimiento, de crecimiento, un plan de que sean sostenibles y de que se pueda prever un futuro para las empresas y para sus trabajadores. Cecilia, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un saludo Igualmente. grande. Cecilia Mochia, prosecretaria de prensa de la Asociación del Personal Aeronáutico, era con quien hablábamos recién.